El universo no comercia con justicia. El dolor no es un castigo reservado para los malos. Es simplemente una condición de estar vivo. Y a veces cae sobre el mejor de nosotros, no porque lo merezca, sino simplemente porque es su turno. Había un joven, un hombre que vivía en la plenitud de su juventud, no en años, sino en vigor y éxito. Su nombre era Job, y él era la excepción a todas las reglas del caos. Era un hombre que había descifrado el sistema. Vivía en la tierra de Uz, y el texto que registra su vida no lo llama rico o poderoso al principio. Lo llama perfecto y recto. Un hombre que temía a Dios y se apartaba activamente del mal. Su vida era una obra de arte. Era el hombre más grande de todo el Oriente. Su riqueza no se medía en oro, sino en vida. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Tenía una estructura, una casa, una familia. ¿Y qué familia? 7 hijos y 3 hijas. Su vida era un círculo perfecto de bendiciones. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, invitando a sus hermanas. Y Job, el padre perfecto, observaba este círculo de felicidad, y su piedad era tan meticulosa que cuando los días de banquete terminaban, él se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. Quizás, pensaba, mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Él era el hombre que hacía todo bien, cubría todos los ángulos, no dejaba nada al azar. Era la prueba viviente de que si honras a Dios, Dios te honra a ti. Era el sistema hecho carne. Pero la perfección en la tierra provoca un tipo de atención no deseada en otros lugares. Hay un mundo detrás del nuestro, una sala de máquinas de la realidad donde se debaten las causas y las consecuencias. Un día, los hijos de Dios, los seres angelicales, vinieron a presentarse delante de su Creador. Y entre ellos, como una sombra que se adhiere a la luz, vino también el acusador. La voz de Dios resonó, y la conversación se centró en la única anomalía de la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en el mundo, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un alarde divino. Dios estaba orgulloso de su creación, pero la voz del acusador es la voz del cinismo. Es la voz que siempre busca el precio, respondió. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado tú a él, a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus bienes han aumentado. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Era un desafío, una apuesta cósmica. El acusador estaba diciendo que la piedad de Job no era amor, era un negocio, era un contrato. Tú me proteges, yo te adoro. Quita la protección y el amor se convertirá en odio. Y Dios, para probar la autenticidad de la fe de Job, aceptó la apuesta. He aquí, dijo, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. El acusador se fue, y la protección, el cerco invisible que rodeaba la vida perfecta de Job, desapareció. El joven que lo tenía todo estaba ahora desnudo ante el caos, y él no lo sabía. La caída no fue un goteo, fue un diluvio. Ocurrió en un solo día. No fue una mala semana, fue el colapso de un universo en unas pocas horas. Job estaba en su casa. Llegó un mensajero, corriendo, con el polvo del desierto en sus ropas y el pánico en sus ojos. Señor, estaban los bueyes arando y las asnas paciendo, y los sabeanos atacaron y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El joven ni siquiera pudo procesar la ruina de su agricultura cuando aún estaba éste hablando, y llegó otro. Fuego de Dios cayó del cielo. El mensajero levantó un brazo tembloroso hacia el cielo, quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios. Job escuchó esas palabras. En su mente esto no era un accidente, era un acto de Dios. Pero antes de que pudiera entenderlo, aún estaba éste hablando, y llegó un tercero. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los siervos a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia.
En 3 golpes, su riqueza, el trabajo de su vida, había sido borrada. Era un hombre arruinado, pero aún le quedaba lo que importaba. Aún tenía a sus hijos, y aún estaba éste hablando cuando llegó el 4.º mensajero. Este apenas podía mantenerse en pie. Sus ropas estaban desgarradas. Su rostro era una máscara de horror. Tus hijos y tus hijas, jadeó, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y he aquí, un gran viento vino del lado del desierto, y golpeó las 4 esquinas de la casa. Y la casa cayó sobre los jóvenes, y están muertos. Solamente escapé yo para darte la noticia. 10 hijos, 10 vidas, en un instante. El círculo perfecto, roto para siempre, el viento, el desierto, la casa, todo muerto. La respuesta de Job a esto fue un testimonio de su grandeza. El acusador observaba desde la distancia, esperando la maldición, pero no llegó. Job se levantó. Rasgó su manto, un signo de dolor insoportable. Rapó su cabeza, un signo de humillación total, y luego hizo lo impensable. Cayó sobre la tierra y adoró, y dijo las palabras que hicieron temblar al acusador. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El texto es claro. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El acusador había perdido la primera ronda, el hombre era puro. Pero la prueba no había terminado, el cerco seguía abierto. Volvió a haber una reunión en el cielo, y la voz de Dios resonó de nuevo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. El acusador no se dio por vencido. El cinismo es persistente. Piel por piel, respondió. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. La apuesta se redobló. El sufrimiento pasaría de lo externo a lo interno. He aquí, dijo Dios, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y el acusador descendió de nuevo. Esta vez no usó sabeanos ni vientos del desierto. Atacó al hombre mismo. Hirió a Job con una sarna maligna. No es una enfermedad noble. No es una herida de guerra. Es una plaga de llagas purulentas, una picazón insoportable que cubrió su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El hombre más grande del oriente, el joven recto y perfecto, estaba ahora sentado en un montón de cenizas, un basurero a las afueras de la ciudad. Su única compañía era el dolor. Su único alivio era un pedazo de teja rota que usaba para rascarse las costras sangrantes. Era una degradación total. Se había convertido en un paria, un espectáculo de horror. Sus amigos aún no habían llegado. Su única compañía humana era su esposa. Ella lo vio, un espectro cubierto de pus, rascándose en la basura. Y la fe de ella se rompió. «Mírate», le dijo, su voz quebrada por el dolor y el asco. «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Era una tentación, era una salida. Termina con esto. Culpa a Dios y ríndete. Pero Job, incluso en esto, se mantuvo firme. La miró y dijo: «¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?» En todo esto, dice el texto, Job no pecó con sus labios. El acusador había fallado de nuevo. Entonces llegaron sus amigos. 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zofar. Oyeron de su tragedia y vinieron a consolarlo. Pero cuando llegaron y lo vieron, no lo reconocieron. Este no era el Job que conocían. Este era un monstruo. Y lloraron y rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Y luego hicieron lo único útil que harían. Se sentaron con él en las cenizas, en silencio, durante 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. 7 días de silencio, 7 días de dolor punzante, de picazón, de la visión de la casa vacía, del eco de las voces de sus 10 hijos. 7 días de sentir el abandono de Dios. Y al 7º día, Job, el hombre perfecto, el hombre que no había pecado con sus labios, finalmente se rompió. Y aquí es donde comenzó la verdadera maldición. Job abrió la boca. Y no maldijo a Dios.
Aún no. Hizo algo peor. Maldijo su propia vida. Maldijo el propósito de Dios al crearlo. «Perezca el día en que yo nací», susurró, su voz áspera por la enfermedad. «Y la noche en que se dijo, varón es concebido, ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre?» Su monólogo fue un torrente de angustia. ¿Por qué la luz es dada al que está en miseria, y la vida a los de ánimo amargado? Era un grito de injusticia. Estaba maldiciendo la creación, y al hacerlo, estaba maldiciendo al Creador. Era el comienzo de su rebelión. Era el joven que maldecía a Dios, no con un insulto, sino con una pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué? Y sus amigos que habían permanecido en silencio, ahora cometieron su gran error. Creyeron que tenían la respuesta. Y sus respuestas, una por una, comenzaron a construir una prisión de teología alrededor del alma de Job. Elifaz, el místico, fue el primero. Habló con suavidad, con la voz de la experiencia. «Piensa ahora», le dijo, «qué inocente se ha perdido, y en dónde los rectos han sido destruidos. Yo he visto que los que harán iniquidad y siembran injuria, eso mismo siegan». Era el argumento más antiguo. Causa y efecto. Si estás sufriendo es porque has pecado. Confiesa tu pecado secreto, Job, y todo volverá a la normalidad. Pero Job sabía algo que Elifaz no. Job sabía que era inocente. Sabía que esta ecuación simple era una mentira. Y el consuelo de Elifaz se sintió como sal en sus llagas. «Mírenme», respondió Job. «Díganme en qué he errado. Es que mis palabras son mentirosas». Entonces habló Bildad, el tradicionalista. Era un hombre que creía en las reglas. «Si tus hijos pecaron contra él», dijo fríamente, «él los echó en el lugar de su rebelión. Si tú de mañana buscares a Dios, si fueres limpio y recto, él despertará ahora por ti». El argumento de Bildad fue aún más cruel. «Tus hijos», dijo, «probablemente lo merecían, y tú tampoco eres tan limpio como crees. El sistema funciona, Job. Tú eres el que está roto». La angustia de Job se convirtió en ira. «Grandes consoladores sois todos vosotros», gritó. «¿Hasta cuándo me angustiaréis con palabras? No es mi culpa. Él ha desnudado mi gloria, ha derribado mis muros, me ha hecho su blanco, sus arqueros me han rodeado». Job ya no veía a un Dios justo. Veía a un cazador divino que lo había elegido como presa sin razón alguna. Finalmente, Zofar, el dogmático, el hombre que estaba absolutamente seguro de tener razón. «Oh, quién diera que Dios hablara», se burló, «y te declarara los secretos de la sabiduría. Sabrías que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece». Este fue el golpe más bajo. No solo eres culpable, Job, sino que eres tan vil que este horror inimaginable es, de hecho, un acto de misericordia. Mereces peor. Y así, el círculo del tormento continuó. Los amigos argumentaban con una teología fría y ordenada, y Job respondía con la realidad cruda y sangrienta de su dolor. Ellos defendían un sistema, él defendía su inocencia, y cuanto más defendían ellos a su Dios de bolsillo, más Job se convencía de que el verdadero Dios era un monstruo sádico, un tirano cósmico. El joven había perdido todo: su riqueza, sus hijos, su salud, y ahora sus amigos le estaban quitando lo único que le quedaba, su integridad. Lo estaban obligando a admitir una mentira para que su sistema teológico siguiera funcionando. Y Job se negó. En su desesperación, su ira superó su dolor. Dejó de hablar con sus amigos, ya no le importaban, y levantó su rostro llagado, no hacia el montón de cenizas, sino hacia el cielo vacío, y comenzó a hablarle directamente a Dios. No con adoración, no con súplica, con una citación legal. «¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios?», gritó a la tormenta que se gestaba en el horizonte. «Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Quiero contender con Dios». Job, el joven recto, estaba demandando a su Creador. Estaba pidiendo su día en la corte. Estaba convencido de que, si tan solo pudiera presentar su caso, la injusticia sería tan obvia que Dios mismo tendría que absolverlo. Estaba maldiciendo a Dios al acusarlo de ser un juez injusto. Y entonces Dios respondió. No fue una voz suave, no fue un argumento legal. La respuesta vino desde el corazón de la tormenta. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino. Era una voz que sonaba como el océano rompiendo.
como montañas naciendo. Y no respondió a la pregunta de Job, no respondió al por qué, nunca mencionó al acusador, nunca explicó la apuesta. En lugar de eso, la voz de Dios puso a Job en su lugar con una andanada de preguntas que destrozaron la mente del joven. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Era Dios aceptando el desafío, pero volteando la corte. Tú eres el acusado, Job, y yo soy el fiscal. Y las preguntas comenzaron. Una cascada de poder cósmico. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios estaba diciendo, tú no estabas allí, Job, tú no entiendes los cimientos de tu propia casa. ¿Cómo te atreves a juzgar al arquitecto? La voz continuó, implacable. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Por dónde se reparte la luz y se esparce el viento sobre la tierra? Job estaba siendo aplastado, no por la ira, sino por la escala. Estaba siendo ahogado por la inmensidad de la creación. Dios pasó de la cosmología a la zoología, como un biólogo divino burlándose de la ignorancia de Job. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Puedes contar los meses de su gestación? ¿Distribuiste tú la presa para el león? Mostró al cuervo, al asno montés, al pavo real, al caballo de guerra. El caballo se ríe del temor y no se espanta. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines? Dios estaba demostrando punto por punto que Job no tenía control sobre nada, que el universo era una sinfonía salvaje, hermosa e indiferente que él apenas podía percibir y mucho menos dirigir. Y finalmente, Dios llevó a Job a los monstruos, a las criaturas del caos que Job ni siquiera sabía que existían. «He aquí ahora Behemoth», dijo Dios, describiendo a una criatura colosal que comía hierba como un buey, pero cuya fuerza estaba en sus lomos. Y luego, el golpe final, Leviatán, el gran dragón del mar. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿Harás de él un siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro? Dios describió a la criatura del abismo, cuyos estornudos lanzaban fuego, cuyo corazón era duro como una piedra, y le hizo a Job la pregunta final. Nadie es tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? El argumento era devastador. Si ni siquiera puedes enfrentarte a mi creación, Job, ¿cómo te atreves a enfrentarme a mí? En ese momento, la maldición de Job se detuvo. Su ira se evaporó. Su necesidad de justicia, su demanda por el porqué, se disolvió. Porque por fin vio quién estaba detrás del accidente. No vio al acusador. El nombre de Satanás nunca se le reveló. Vio algo mucho más importante. No vio a un Dios injusto. No vio a un tirano sádico. Vio a Dios mismo. Vio al creador del Leviatán. Vio al arquitecto de las estrellas del alba. Vio una inteligencia tan vasta, una soberanía tan absoluta y un poder tan aterrador y hermoso que la pregunta de su propio sufrimiento dejó de tener sentido. Era como una hormiga preguntándole a una montaña por qué le daba sombra. La pregunta era irrelevante. El joven había maldecido a un Dios que él creía injusto, pequeño, un Dios que debía seguir sus reglas. Pero ese Dios no existía. El que estaba en el torbellino era real. Job cubrió su boca, y cuando la tormenta se calmó, respondió. Su voz ya no era de ira, sino de asombro. «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Dios lo presionó de nuevo, y Job finalmente se rindió. «Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti». Y entonces pronunció la frase que lo cambió todo. «De oídas te había oído». Había oído hablar de Dios por sus amigos, por la teología, por las reglas, mas ahora mis ojos te ven. Había visto quién estaba detrás de todo, no un demonio,
no un sistema. Vio a Dios, y esa visión fue suficiente. Por tanto, concluyó Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepintió de un pecado secreto que no cometió. Se arrepintió de su arrogancia. Se arrepintió de haber creído que su pequeña mente podía medir al Creador del universo. La historia termina con una restauración. Dios se volvió a los amigos de Job, y su ira, retenida durante tanto tiempo, se desató sobre ellos. Mi ira se encendió contra vosotros, les dijo, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. En la ironía final, la honesta blasfemia de Job fue más recta a los ojos de Dios que la teología piadosa pero falsa de sus amigos. Ellos defendieron a un ídolo. Job luchó con la realidad. La restauración de Job fue total. Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. 7.000 ovejas se convirtieron en 14.000, 3.000 camellos en 6.000, y le dio 10 hijos más, 7 hijos y 3 hijas, y se dice que en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. El joven que maldijo a Dios en su dolor vivió para ver su vida restaurada. Pero la restauración no fue el punto. El acusador fue olvidado, su apuesta perdida y nunca más mencionada. El verdadero final de la historia ocurrió en el torbellino, cuando el hombre dejó de exigir respuestas y en su lugar, finalmente, vio